Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas, donde quiera que se encuentren en estos momentos, en cualquier parte de la República. Es un gusto estar con todos ustedes. Sabemos que este tipo de actividades son uno de los pocos eventos en los que nos podemos pues ver, estar todos juntos, saber que estamos allí. Y damos gracias a Dios, hermanos, porque alabar al Señor no importa dónde estemos, sabemos que es una responsabilidad y un privilegio. En esta hora, hermanas, hermanos, donde quiera que estemos, el tema ya se acaba de decir, discipulado en dependencia del Espíritu Santo. Me gustaría iniciar, hermanos, pensando en esta sencilla palabra. Ya sabemos todos qué es un discipulado. Sabemos que es una responsabilidad y no pretendo definir discipulado porque creo firmemente que la iglesia presbiteriana en el país en el cual estamos, México, conoce muy bien el procedimiento, conoce muy bien qué es discipular, conoce muy bien la gran comisión. Lo que nos preocupa es la otra parte del tema, discipulado, la segunda parte, en dependencia del Espíritu Santo. Eso es lo complicado, eso es lo complejo, discipular sabiendo que el Espíritu Santo está contigo. Tal vez en algún momento hemos visto en diversos temas que hay veces en los que podemos estar evangelizando, hay veces en los que podemos estar capacitando, inclusive muchos de nosotros podemos estar alabando al Señor, pero la gran pregunta es, ¿lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo? Por eso nos es importante en estos breves minutos platicar al respecto en base a la palabra. Y la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, ya lo leíamos, y nos da una idea de los dones del Espíritu Santo, nos da una referencia exacta de para qué son esos dones. Y en esta hora podemos meter la palabra discipulado no como un don más del Señor, porque los dones en la Biblia son muy específicos, hermanos. Algunos han dicho que son 20, algunos dicen que son 30, pero la palabra discipulado no entraría dentro de los dones del Espíritu Santo en el sentido estricto de la palabra, pero sí como algo natural, como la gran comisión que el Señor nos ha dado a todos. Y me gustaría iniciar, hermanos, con este brevísimo pensamiento. Si vamos a hablar de dependencia del Espíritu Santo, déjame decirte que todo mundo depende de algo o de alguien. Y esa dependencia de la cual estamos hablando aquí, nos podemos referir a un familiar. A lo mejor tu dependencia está con un familiar, a lo mejor nos referimos aquí a lo económico, a lo mejor a lo espiritual, a lo mejor como personas dependemos de algo o de alguien, a lo mejor de un sueño, a lo mejor de una perspectiva, una meta, o de alguien, de un familiar. Tal vez en otras ocasiones, en otra temática, muchos le llaman a esto, tenemos alguien a quien seguimos y debemos de tener cuidado de que ese algo, alguien a quien seguimos, no sea un ídolo del corazón, sino sea Dios, Él que nos hace depender de Él, pero que Él no depende de nadie. Entonces, esto de la dependencia, hermanos, la idea bíblica es que tú dependas de Dios. La idea bíblica es que tú estés absolutamente confiado en el Señor. La verdad es que la sociedad del día de hoy, esto de dependencia no se escucha bien, hermanos, en nuestra sociedad actual. Es más, yo te invito a pensar en este momento qué nos enseña la sociedad actual. ¿A ser dependientes o la sociedad con sus métodos educativos, con sus modelos educativos, nos está enseñando todo lo contrario? Al parecer la sociedad nos está enseñando independízate. Entonces desde allí ya tenemos un problema, porque la Biblia dice otra cosa. La sociedad dice independízate y la Biblia dice depende de Dios, depende del Espíritu Santo. Y esto de la dependencia casi a nadie nos gusta, hermanos, hermanas, porque dependencia tiene que ver con subordinarse a un poder, subordinarse a alguien. ¿Y a quién le agrada estar subordinado? Vuelvo a insistir, la sociedad nos está enseñando, las empresas, donde quiera que estamos viviendo, a que no nos subordinemos, sino que creemos nuestra propia empresa, hagamos lo que queremos, pero la Biblia dice otra cosa. A nadie le gusta subordinarse. La transición que nos enseña la sociedad es
vamos a llamarle, pasa de la dependencia a la independencia. Eso es lo que estamos enseñando inclusive a los adolescentes, jóvenes, los modelos educativos están en ello, la sociedad. Pero la Biblia, hermanos, al menos aquí Dios usa a Pedro y está diciendo todo lo contrario. No es pasar de la dependencia a la independencia, sino la Biblia es lo inverso, hermanos. La Biblia nos muestra cómo pasar de la independencia humana donde no está Dios, donde muchas de las cosas que hacemos son buenas, pero que sin Dios no son nada definitivamente. Pero la Biblia nos dice es necesario que pasemos de ser o creernos los únicos, creernos que todo el mundo gira en torno a nosotros y que pasemos a depender del Señor. Entonces, hermanos, desde allí podemos decir, hay una gran diferencia entre lo que nos enseñan fuera de Dios y lo que nos enseña Dios. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, nuestra hermana por allí nos está enseñando que la clave de cualquier don, incluyendo el discipulado, incluyendo el evangelismo, incluyendo lo que tú o lo que la Biblia nos manda hacer, la clave es la dependencia del Espíritu Santo. Pero está diciendo lo contrario de la independencia, es decir, soy esclavo de Cristo, como Pablo lo dijo, y también aquí nos está enseñando, hermanos, algo que nosotros conocemos como autoestima. Esta autoestima que la Biblia no lo maneja como lo maneja la sociedad, sino es una autoestima invertida en el sentido de que estos dos versículos, hermanos, si vamos a hablar de dependencia del Espíritu Santo, tú te percatas que estos dos versículos están hablando, no es que tú debas amarte por sobre todas las cosas, que sí es importante eso, pero la Biblia nos dice, preocúpate por los demás. Discipulado, hermanos, es preocuparse por los demás y ocuparse en ellos. Mientras que la sociedad, resumiendo lo que acabamos de decir, nos enseña, vuélvete independiente. Estos dos versículos nos dicen, depende de Dios, porque de Él es lo que Él te da, estos dones. Mientras que la sociedad nos dice, preocúpate por ti mismo, ten un alto concepto más del que debes de tener bajo la Biblia nos dice, no, tu deber, tu privilegio es ocuparte en aquellas personas que necesitan de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, se dan cuenta de la gran diferencia de la palabra del Señor con lo que dicen allá afuera. Hay una diferencia en estos dos conceptos. Metiéndonos más de lleno en el tema, hermanos, cualquier persona puede discipular. Cualquier persona puede evangelizar, cualquier persona puede dirigir, puede tener un cargo en la iglesia, pero ¿quiénes son de todos esos o de todas esas participaciones lo que tiene que ver con el Espíritu Santo? Eso es lo que tenemos que pensar seriamente el día de hoy, específicamente el discipulado. Cualquiera puede abrir sus labios y predicar, cualquiera puede abrir sus labios y evangelizar, pero la gran pregunta es, ¿lo hacemos como dependiendo del Espíritu Santo o vamos aparentando eso? O vamos aparentando piedad, vamos aparentando a lo mejor que Dios va con nosotros, pero tenemos una doble vida, tenemos diversas situaciones que no están confesadas al Señor y todo ello, hermano, nos lleva a no depender del Espíritu Santo. Y algo que a mí siempre se me ha quedado muy en claro, hermanos, un versículo es lo que dijo Jesús a los discípulos, por sus frutos los conoceréis. Eso es importantísimo. Por lo que produzca, vamos a parafrasear este versículo en el discipulado, por lo que se ve en el discipulado, se puede dar una idea, ¿vas con Dios o solamente dices que vas con Él, pero tu corazón está en otra parte? Una demostración de amor es el ejercicio de nuestro don espiritual. Aquí está hablando de dones en estos dos versículos. Voy a leer nuevamente el versículo 10. Dice de la siguiente forma el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Definitivamente la palabra del Señor está hablando de amor aquí, ¿no? De los dones espirituales en amor y que todo esto tiene como única finalidad que las demás personas puedan ser alcanzadas. Esto lo podemos enfocar hacia el discipulado y podemos decir que estamos llamados a ir y hablar de Dios a otras personas por amor a ellos. Pero también, hermanos, pueden haber personas
que muy conscientes de que tienen estos talentos, creen que tienen el derecho de usar sus actitudes o dones como lo consideren conveniente. Ese es el primer problema con el cual nos enfrentaríamos, hermanos. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios que se manifiesta en estos dones, se manifiesta en el discipulado, pero nos vamos a encontrar con personas, hermanos, que creen que tienen el derecho de usar lo que Dios le dio como lo consideren conveniente. ¿Eso es depender del Espíritu Santo? Por supuesto que sabemos la respuesta. Hay muchos hermanos que usan esos dones, esos talentos o esa comisión para su provecho personal. Y todo lo que tenga que ver con el provecho personal en el acto de manera automática, estamos dejando afuera el Espíritu Santo. Ya no estamos dependiendo del Espíritu Santo. Cuando está esa situación de la vanagloria, cuando está la situación de buscar provecho mío, desde ese momento el Espíritu Santo, algunos le llaman, no que se desactive, pero sí se entristece por lo que el ser humano hace. Y esto puede pasar en cualquier ministerio de la iglesia, no tan solo en el discipulado. Personas que usan lo que Dios le dio de una manera vanagloriosa, vamos a llamarle. Pero también podemos encontrar hermanos, hermanas que creen que no tienen ningún talento. Ese sería como el otro lado de la moneda. No vamos a encontrar con personas que dicen es que yo no tengo don, yo no soy bueno para el discipulado. La Biblia en esta hora nos recuerda, hermanos, que si hay una persona que está haciendo o está usando estos dones para vanagloria, hay consecuencias. Y si tú piensas que no tienes, en este caso, ese don o ese talento del discipulado, la Biblia nos dice que nos acordemos de que el Señor está con nosotros y que el Señor a todos les ha dado dones, en este caso de la palabra que estamos leyendo, pero también nos ha dado ese privilegio de discipular. Así que si tú te sientes inferior porque otros predican, otros hablan de Cristo, acuérdate que todos, o Dios está con todos y Dios nos capacita en el momento, hermanos. Entonces a ambos grupos de personas Pedro se dirige mediante estos versículos. Él dice, o Dios dice a través de Pedro, que todos tenemos algún don, todos tenemos algo que el Señor nos ha dado, pero hablando del discipulado, eso es una responsabilidad. Más que un don, más que un talento, es una gran responsabilidad el ir y hablar de Cristo y no dejarlo allí solamente, sino continuar enseñándole, continuar llevando con él la palabra, continuar amonestándolo, continuar mostrándole lo que es el Evangelio. Entonces, hermanos, dependencia del Espíritu Santo, habiendo aclarado todo esto, es en última instancia hacerlo todo para la gloria de Dios, como dice el versículo 10 sobre todo. Si alguno habla, el versículo 11, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí podemos meter cualquier ministerio de la iglesia. Si alguno disipula, hable o hágalo conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, predica, aquí podemos meter guardatemplo, podemos meter evangelismo, podemos meter el que toca la música. Si alguno haga lo que lo haga conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, y aquí está la clave, hermanos, de la dependencia del Espíritu Santo. La persona que depende del Espíritu Santo sabe que cualquier cosa que haga, Dios va a ser glorificado por Jesucristo. Y termina este versículo 11, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para ir terminando esta parte, hermanos, dependencia del Espíritu Santo es saber que lo que haces, ¿quién va contigo? Hablando del discipulado, yo voy en el nombre del Señor, yo soy un representante del Señor y de mi boca no va a salir ninguna palabra que no sea del Señor, porque esa es otra situación, hermanos. Si estamos hablando de dependencia del Espíritu Santo, hay veces que metemos palabras, que metemos cosas, opiniones, cosas que no tienen nada que ver a lo mejor y que muchas veces ponemos por encima de la palabra, y eso es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque depender del Espíritu Santo es hablar conforme a la palabra de Dios, hermanos, conforme a las palabras de Dios. Lo que Él dice
sea como palabra de Dios mismo. Y esto tiene que ver con que el que habla se carga no de sus propias opiniones, sino de las declaraciones de Dios. Cuando tú vas a discipular, sabes que Dios va contigo y sabes que antes de discipular, tú tienes que ser discipulado por el Señor. Esto es tan lógico, hermanos, como una oración. Cuando tú oras por otra persona es porque sabes que tú estás orando en casa. Cuando tú oras en público, sabes que estás orando también en tu casa, en tu cuarto. Cuando tú alabas en público es porque le precede a eso una comunión con el Señor. Y lo mismo pasa con el discipulado. Tú no puedes ir a hablar de Cristo a otra persona si primero Cristo no te ha hablado a ti. Y esto solamente se logra con una comunión con el Señor. Entonces, si vamos a discipular dependiendo del Espíritu Santo, tenemos que estar conscientes de que no cualquiera lo pueda hacer así. Tiene que haber primero un discipulado hacia la persona que pretende discipular. No debe estar manifestando su propia habilidad. La persona que va a discipular no es presunción, no es de que ustedes quédense aquí, yo soy el experto en el discipulado. Todos tenemos la misma responsabilidad, hermanos. Y no es el discipulado algo para manifestar nuestra propia habilidad, ni enseñando nuestras propias ideas, sino debe considerarse como ministrando los recursos que Dios le da. Todos tenemos esa responsabilidad, todos tenemos ese regalo del Señor para ir y discipular a otras personas. Ministrar conforme al poder que Dios da es ministrar en dependencia de Dios, hermanos. Esto produce humildad y fuerza en tu discipulado y en cualquier don y ministerio, hermanos. Entender esto es llegar a la conclusión de que yo voy humilde, pero solamente cuando me presento humilde del Señor es cuando Dios me da fuerzas. Pero si yo voy con fuerza, sin Dios por mis propias fuerzas, seremos humillados, hermanos. ¿Notan la gran paradoja? El que pretenda ser alguien en el reino de los cielos, ya no lo sabemos, está por debajo. Y en el momento de estar por debajo, esto se aplica para el discipulado también, Dios lo enaltece. Pero el que va enaltecido, el que va con su propia opinión, el que no depende del Espíritu Santo, va con la corbata, va, vamos a llamar orgulloso, prepotente, yo puedo, será pues humillado, hermanos. ¿Qué pasará contigo? ¿Qué pasará conmigo? ¿Cuál será nuestra actitud? Dependencia del Espíritu Santo, humildad. Una persona que es orgullosa y que no se ha rendido a los pies del Señor, definitivamente no está dependiendo del Espíritu Santo. Termino con lo siguiente, hermanos. Para que en todo sea Dios glorificado. Depender del Espíritu Santo es también tener en mente, primero, que yo no voy solo, no voy por mi propia cuenta, sino que voy a hablar palabra de Dios, pero también Dios va a ser glorificado. El reconocimiento de que el mensaje es de Dios y que las fuerzas de Dios resulta en un ministerio que le da la gloria a Dios, hermanos. Reconoces que el discipulado viene de Dios, reconoces que los dones son dones de Dios. Si tú lo haces así, eso glorificará a Dios. La actitud humilde, el porte, esa humildad con la cual yo voy a hablar de Cristo a otras personas, no porque lo sepa todo, sino porque Dios hizo algo en mí. Y eso que hizo en mí, quiero que pase en ti. Así Dios es glorificado cuando la variedad y el valor de los dones, el valor del talento, el valor del discipulado son manifestados abiertamente en un ejercicio diligente, en un ejercicio de dependencia del Señor. Y cuando el ministerio que así es logrado, eso agrada al Señor, hermanos. Entonces es hermoso saber que todo lo que hacemos, lo hacemos por el Señor, como dice Romanos, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él en el sentido de proveniencia u origen, vamos a llamarle, por Él en el sentido de fortaleza, en el sentido de dependencia del Espíritu Santo es, Él va conmigo y para Él, para su gloria, hermanos. En conclusión, queremos seguir cantando en las iglesias sin depender del Espíritu Santo, deberíamos de querer estar evangelizando, discipulando, tocando en un grupo, hablando, predicando, sin una comunión previa con el Señor, no habrá fruto en ello. Al contrario, habrán consecuencias serias con esa persona.
El día de hoy la palabra del Señor nos recuerda en este versículo 11, la parte final, lo vuelvo a leer por último, conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados hermanos, amadas hermanas, todos tenemos la responsabilidad del discipulado. No es una opción que podamos decir quiero, voy o no voy. Todos tenemos la responsabilidad de discipular. Eso es algo que el Señor nos ha mandado. Y ese discipular es lo que dicen estos dos versículos, preocuparse por los demás. Tú no eres el centro del universo, como dicen filosofía de Paulo Coelho y otros diversos materiales. No, tú eres el instrumento del Señor, mediante el cual Él va a alcanzar a otras personas. Discipular es una responsabilidad hacia los demás para la gloria de Dios. Y el discipulado inicia en el Señor y termina en el Señor. Eso es dependencia del Espíritu Santo. Fuente es del Señor para discipular, porque tengo una comunión previa, porque me estoy preparando, porque el Señor me ha discipulado a mí primero y la meta es la glorificación o el glorificar a Dios. Amados hermanos, cuando discipulamos, como Él lo indica, como la palabra del Señor nos muestra, podemos ayudar a los demás en verdad. Y ellos verán a Jesucristo, hermano, que es lo más importante. Eso es discipular, que la persona que está discipulando, mejor dicho, a la que se está discipulando, vea a Jesucristo en él que está discipulando, hermanos. No vea a una persona común y corriente, sino que vea al propio Jesucristo allí, por la actitud, por la comunión previa. Eso es depender del Espíritu Santo, hermanos. Que la persona a la cual estamos discipulando vea al propio Jesucristo en nosotros y alaben a Dios por ese acto, hermanos. Entonces, se percatan de todo lo que está implicado en la dependencia del Espíritu Santo. Sé que puede ser abrumador, hermanos, pero la verdad es que termino con esto. Todo esto de depender del Espíritu Santo, tú no te tienes que preocupar por nada, no es por obra humana. Dios lo hace todo cuando estamos en comunión con Él. No te preocupes por cómo que voy a decir, cómo lo voy a decir, dependo o no dependo del Espíritu Santo, ayudo o no ayudo a los demás. El propio Espíritu Santo se va a encargar de producir estas cosas en la persona que Él ha elegido desde la eternidad. Entonces, hermanos, hermanas, esperemos que esta dependencia del Espíritu Santo sea cada vez más una realidad en cualquiera de nosotros. Y solamente así, cuando discipulemos, cuando tomemos en serio esta responsabilidad, la gente verá a Jesucristo. La gente, pues veremos cumplida la promesa de cierta forma que se maneja de Juan hacia Jesús. Quiero menguar para que tú crezcas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y podamos cada uno de nosotros depender del Espíritu Santo en todo para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga.